desprecio de la historia. Alexa, stop. Y con esa orden comenzamos, damas y caballeros, un nuevo episodio del Desprecio de la Historia. Bienvenidos, sean bienvenidas a nuestro programa de Historia Universal con Comedia. Es un programa podcast blog de Historia Universal con Comedia. Hacemos con gran cariño el Dr. Stern, que es culto, es sabio y es guapo, dice Don Eric. ¿Y cómo estás, Doc? Muy bien, gracias. Qué elegante. Yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up. Orgullosamente. También, qué bárbaro. Gracias. Gracias. Sí, sí, no, ¿de qué mantel mandaste a hacer esto? Que quede sentado. Que No. en este episodio el bullying empezó durísimo y contra mí. No, sí me gusta, la verdad. Gracias. Yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up y con mucho orgullo. Un co-creador de El Showcase. El Showcase. El show que está cambiando la manera de... Ay, sí, yo ya creador del cambiando, no. Pero que está pretendiendo ayudar. El futuro de la humanidad. No, pero es un show que pretende generar un hábito de ir a ver comedia porque sí. Porque es chistoso. Y entonces eso está los martes en la CDMX. Elenco sorpresa. Todos los comediantes que ustedes conocen están ahí de repente. Pero más bien siempre. Pero no más. Entonces bien sorpresivo, bien padre. CirculoComedy.com. Siempre sold out. Gracias, bandita. Y gracias a los comediantes por ser tan buenos y creer en el proyecto. ¿De qué nos vas a hablar entonces, Doc? De María Magdalena. Muy bien. Un gran personaje femenino. Personajazo, ¿no? Sí, que cambió el mundo. Uh-huh. Bueno, no cambió el mundo, pero sí fue buena persona. Pero cambió el mundo de Jesús. Pero y el de su propio interior. Fue un mundo espiritual. Sí fue buena persona. Era chida, o sea, era cool. María Magdalena era chida. Era exacto. No, pues es un personaje bíblico del Nuevo Testamento, una mujer que pues era parte del grupo de Jesús de Nazaret, de sus discípulos. O sea, el grupo había de hombres Jesús, y mujeres. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Si era muy mixto? Sí. O sea, ya sí, a nivel como de discípulos, pues era acá, ¿no? Pues acá, ¿no? Estoy hablando como Sammy, así. No, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues era así el grupo. Pues, sí, ¿no? Sí, era más acá, sí, ¿no? Pero Que no, en paz sí, descanse. sí había mujeres y así. Pues su madre María. Y además María o Miriam, pues era como el nombre más común de la época, así, de mujer. Y entonces eso crea algunas confusiones, ¿no? En la Biblia, pues hay discusiones de si esta María es o no, o sea, en cada parte. Pero una de las Marías que aparecen en el Nuevo Testamento es esta mujer originaria de Magdala, así por eso se llama Magdalena. Ah, María la Magdalena. Ah, exacto, es como... ¡Oh! Es Ahí como- está el primer dato. Como Gon el polanqueño. El wannabe polanqueño, porque ni siquiera estamos en Polanco. Estamos enfrente. Estamos casi acá. Estamos en las lomas. Sí, claro. Bueno, propiamente dicho todavía no es las Gon lomas. el lomeño. Pero entonces qué triste sería que a mí me digan bueno, esta colonia, es que no quiero decir cuál es, ¿no? Ahí sí como se fueran a secuestrar. Sí, pero sí. podemos decir que el polanqueño, por decir. Y entonces ya te conocen así toda la historia. Para el resto de la Pero en historia. realidad es María. María. Pero Es que también medio mundo se llamaba María, también no manchen ni no ven. pues así son los apellidos, o sea, había que ponerles. De los lugares de donde Exacto. venían. Sí, Curiel, pues también debe ser algún De Curi. lugar, ¿no? No, pues había un vino, ¿no? Que decía Valle de Curiel. Ahí lo algo así, tengo. pues. ¿Dónde estará? Órale. Se le ha... Bueno, No, está atrás. Ah, está del otro lado. sí. Ah, ya lo vi. Míralo. Para que lo enseño. Arco de Curiel. Eso, algo así. Entonces, sí, Magdala hay un lago en Galilea que se llama, Perdón, es que tú lo sacaste al tema. Arco de Curiel. Desconocemos por completo si esto tiene algo que ver con mi familia, pero así se llama. Ya. Hay un lago en Galilea que se llama... La Galilea es la parte norte de lo que hoy es Israel. Ajá. O sea, en tiempos de Jesús estaba dividido en 3 partes. Era Judea al sur,
Samaria en medio y Galilea al norte. Ajá. Esta mujer era de Galilea, la aldea de Magdala está en la orilla del lago Tiberíades, del lado occidental del lado del lago Tiberíades. O sea que estás hablando que podría... Termina. Y ahí está Magdala y ¿qué? Estás hablando que podría llamarse María Galilea. María Galilea. Aquí, ¿quién se llama así? Pues nadie, güey. Nadie, pero... Entonces, sí, No, pero sería tocayo de Galilea Montijo. claro, sí, importantísimo. Tal vez... A lo mejor se llama María Galilea. Bueno, ¿y entonces? Bueno, pues de esta mujer, el Nuevo Testamento menciona algunas partes que seguro se refieren a ella y otras que es dudoso, o sea, menciona cierta mujer que tradicionalmente se ha creído que es ella, pero que podría no ser. Y la definición de su historia, de su vida, pues tiene que ver con si se cree o no que esas Imputaciones. imputaciones son de ella. Por ejemplo, normalmente la cultura popular se dice que era una prostituta, pero por ejemplo esa es de las partes que no lo dice en ningún lado. ¿Qué partes? Ay, sí, no es cierto. El pastel. No, pensé que las partes de ella. Chale. Y yo que soy una Tú persona bien lindo. inocente, pues qué parte es el Sí. pastel. Ok, vamos a ver los pasajes donde sí aparece. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas dice que alojó y apoyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. O sea, que de alguna manera tenía dinero. Ajá. Hay quien dice que era soltera y por eso tiene es conocida por el lugar y no por su esposo o algo así. Ajá. Pero bueno, no es suficiente información. ¿Quién sabe? para Tal vez saberlo. estaba casada con Magdaleno. Exacto, el señor de Magdala, entonces ella era María la de Magdaleno. Bueno. Y Sí, pues el señor de Magdalena. El señor de Magdalena. Bueno. ¿qué más dice Lucas? Dice que había sido curada por Jesús. Jesús pues iba curando gente. Y dice así el texto de Lucas. Le acompañaban los 12, o sea, los apóstoles, y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Este es el primer dato que tenemos. Era una mujer que había tenido una posesión demoníaca y que salieron de ella 7 demonios. ¿Eso lo dice Lucas? Lucas Tañeda. El Lucas de la Biblia no dice nada. Oye, Lucas chaparrón. Chaparrón, ¿sabías que ¿Sabes qué andan diciendo? salieron 7 demonios? 7, figúrate. 7 demonios, nunca. 7, ¿por qué le hacen así? Figúrate, Lucas. Bueno, entonces eso dice. Estos son obviamente los relatos más confiables, más cercanos. Más cabrothers. En el tiempo y más de testigos oculares, etcétera. Bueno, más cabrón. Más cabrothers. Dije, no brones. Estoy saludando Sí, a mis ya sé. amigos, los más cabrothers. Eso dije Vamos yo un también. poco. ¿Ah, sí? Luego, en Marcos, Mateo y Juan, los otros 3 evangelios, se menciona y dice que estuvo presente, pero ahí se menciona solo en la crucifixión. Que estaba presente con María, la Virgen María, otras mujeres y el discípulo amado, que es Juan, el único que se quedó presente en la crucifixión. Los otros salieron huyendo. Luego, en Mateo 27:61, Marcos 15:47 dice que estuvo presente en la sepultura de Jesús y vio donde Jesús había sido puesto. Esto es importante porque después ella regresó ahí el domingo. Esto fue el viernes en la tarde. Y otra vez se le vuelve a mencionar sepultando a Jesús junto con otra María, que era la madre de Santiago, uno de los apóstoles. Ajá. Luego
el domingo ella va junto con otras mujeres a llevarle ungüentos y no sé qué a Jesús a la tumba. Y fue la primer persona que vio a Jesús resucitado. Eso sí lo dice la Biblia. En esto concuerdan los 4 evangelios. Y ella fue a darles la noticia a Pedro y a los otros apóstoles. Que ya, entonces dice que fueron corriendo cuando ella llegó y les dijo. Que incluso habló con él. Resucitado. Y ¿qué más? Ya. Sí, eso. Nada más Juan y Marcos son los que relatan la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena. Ya fuera de eso, no hay ninguna seguridad de que se trate de ella, pero suele pensarse que, no sé si tú conoces el pasaje de la mujer adúltera que la iban allá a lapidar y entonces llega Jesús. Que esté libre de pecado. Exacto. Que tire la primera piedra. Oílo, cómo se ve que sí iban es que hay un chiste de eso. Y los ponían a Por leer. eso me lo sé ¿Ah, sí? de memoria. Que es, no está muy... No está muy... blasfemo. Ajá. Jesús dice... Los para de que apedreen a María Magdalena y dice... El que esté libre de pecado... Que tire la primera piedra y de repente ¡chácale! Le cae una piedra a María Magdalena. Voltea a Jesús y dice: tú no, mamá, tú no. Chale. Además ese es un chiste muy, muy romanista, porque solo en la iglesia romana cree que ella está libre de pecado. En todas las demás no. De ese comentario te lo perdiste. Ajá, bueno. Ok. Entonces, algunos dicen que es esa mujer que iban a lapidar. Otros dicen, hay una parte donde dice que entra una mujer y que unge los pies de Jesús, que trae un perfume muy caro. Ajá. Y que con ese perfume unge los pies de Jesús. Y Judas se enoja porque dice, ¿sabes lo que vale? Que una vez leí que era un bote así de perfume que equivalía como a 15,000 pesos de ahora. Dijo, con eso, ¿cuántos pobres hubieran comido? Y no sé qué, y tú desperdiciándolo. Y porque Judas siempre estaba ahí pensando en dinero. Y entonces Jesús le dice, oye, pues sí, pero tranquilo, los pobres siempre los van a tener para ayudarlos, pero yo ya esta es mi despedida, ya me voy en unos días. Entonces, pues me está ungiendo para mi sepultura, ¿no? Es como una despedida. Y dice que con su propio pelo le limpiaba los pies. Entonces nunca dice quién es esa mujer, solo dice una mujer que llegó y lo hizo. Y parece que esa mujer se puede identificar con María de Betania, la hermana de Lázaro. Ajá. Y hay quien dice, el primero que oficialmente los dijo que también era María Magdalena, era un papa que era Gregorio I, que es considerado uno de los padres de la iglesia, que es del siglo VI, Gregorio Magno. Y él dice que María de Betania también es María Magdalena, que es la misma. Pero porque no era realmente de Betania, en ningún lugar dice María de Betania, solo dice María, la hermana de Lázaro. Incluso hay quien dice que, ya ves que eran 2 hermanas, Marta y María, dicen que ahí fue un error de un copista, que no es cierto, que solo había una hermana y era María, y que alguien se equivocó y puso, o sea, porque solo cambias una letra y es Marta, si cambias la I por una... por otro cosito. Por una T. T. Por una T. Sí, pero es Z, ¿no? Si la cambias, entonces ya queda Marta. Y que en realidad nunca existió Marta, que fue un error de un copista. Y que entonces alguien dijo, pues, ¿quién es Marta y quién es María? Entonces dijo, deben ser 2 hermanas. Y entonces de ahí medio se hizo mal una copia. Independientemente. Marta, hermana de Lázaro. Exactamente. María hermana de Lázaro. Entonces alguien dijo, pues hay 2 hermanas. Exactamente. Correcto. Pero podrían ser una misma. Pero hasta yo creo que me enseñaban que Marta era mayor. Exacto, ya hasta sabían así, en qué año nació cada una y todo. ¿En serio? Y ni siquiera existió. Yo siempre en mi mente siempre he tenido a Marta como más bien señora. Exacto, y María con la chavita. Sí. Puede ser, habría que estudiar bien ese pasaje, pero sí hay gente que cree que no existió la tal Marta. Y entonces... sería también María, la hermana de Lázaro, la misma, ¿no? Pero ahí sí ya estamos en la especulación, no podemos saber.
Las palabras exactas del Papa Gregorio I eran ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados, según Marcos. Y ahí también se confunde un poco este Papa, porque en realidad era Lucas el que dice lo de los 7 demonios. Bueno, esto es en realidad hasta aquí. O sea, era un personaje importante en la comitiva de Jesús, tan importante que es el primer ser humano al que Jesús se aparece y le habla resucitado, es ella. Entonces, o sea que hay certeza que a la que le habló es María Magdalena. Eso sí. Lo que no se sabe bien es si es la que le ungió los pies. Exacto. O si es la adúltera la de las piedras. O si es la hermana de Lázaro. Eso es lo que está dudoso. O si era prostituta. O cuando dice la mujer pecadora, pues ¿a qué se dedicaba? ¿Quién sabe? O sea, era por adúltera, era por prostituta. Pero sí tenía 7 demonios. Eso sí significa que algo no estaba bien ahí. O sea, la que es segurísimo la misma es la de los 7 demonios. Ajá, eso sí. Esa y a la que se le apareció Jesús. Así es. Entonces Jesús la cura y se queda ya así, se vuelve santa y cristiana y se arrepiente de su vida pasada. En el episodio sobre posesiones demoníacas vimos que eso estaba conectado sobre todo con hechicería, idolatría, hechicería, prácticas raras, pero prostitución también podría ser, o drogas, cosas así. Por ahí van esto de las posesiones. Tal vez las dos cosas. O todas juntas. Todas. O sea, tal vez era prostituta, pero sus clientes eran puros demonios que le pagaban con droga. Exacto. El caso, y sí dice el Nuevo Testamento que Jesús visitaba a las prostitutas, pero para predicarles. Y llegaba que vístanse. Lo acusaban mucho. Exacto. Vístanse, ahorita vamos a predicar. Exacto. Lo acusaban mucho los fariseos y eso de que come con prostitutas y con gente pecadora. Comediantes, prostitutas, gente así de, ya saben, ¿no? De esa calaña. Ay, ¿qué tienes contra las prostitutas? Sí, no, perdón por la verdad, una disculpa a las prostitutas por haberlas puesto en la misma lista que los comediantes. De verdad fue una. No. Entonces, lo que diga, me te he dicho, doctor. Doctor. Ven, ya ni trato de competir con él en la emisión de AMLO porque pues, ok. Ahora, ¿por qué es como? O sea, bueno, en las iglesias tradicionales, en la ortodoxa, en la romana, en la anglicana y así, la veneran como santa, tiene su día, el 22 de julio, si no me equivoco, por aquí está. Pero es su día de que ese día es como el santo de ella, o de que le fue muy bien y dijo, este es mi día. A lo mejor las dos cosas. A lo mejor primero dijo eso y entonces ya lo anotó Lucas alguien. Pasó el dato. Lucas Tañeda lo anotó. No lo puso en el evangelio, pero lo puso en otro. Lo anotó en otro lado, entonces ya se quedó ahí. Del 22 de julio es el día de María Magdalena. Le fue muy bien. Exactamente. La salvó Jesús de que la apedrearan. Hoy es mi día. Ahora también es así proverbial decir es que llora como una Magdalena. Oye, espérame. Pero pues no, en ningún lugar dice que estuviera llorando. A ver, espérame. Ahorita vamos a eso. Es que tengo una pregunta antes. ¿Por qué apedrearían a una prostituta? No, más bien decía adúltera. Por eso es que es difícil que sea las dos. No va a ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque una prostituta era soltera. Y además una adúltera era casada. Ajá. Sí, no. O sea, pero puede ser como todos el adulterio se castigaba con la muerte. Todos los clientes de la prostitución que están casados, pues serían cometen un adulterio. Entonces tal vez era como la cómplice de un gran... Yo ya he inventado un gran gobernador. Yo no creo que pueda ser la misma al mismo tiempo. O sea, o es una o es la otra. Pero esta pues nunca dice quién es. Y de hecho ese episodio solo aparece en Juan. Los otros evangelios no lo mencionan. Lo de que lloró como Magdalena. Bueno, vamos a eso después de este corte. Pero espérese, porque vamos a hablar un poco más de las posesiones demoníacas. Regresamos. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Hablábamos de que lo que sí se sabe de cierto
y eso poca gente lo sabe, es que María Magdalena fue la de las posesión demoníaca de 7 demonios, que lo dice la Biblia, o sea, no es una jalada inventada por Hollywood. Y esa misma mujer, que además es mujer, o sea, desde ahí es importante que Jesús la escogió para verlo resucitado. Ajá, eso es rarísimo. Y eso es... Digo, esto estamos hablando de, obviamente, hay gente que no cree nada de esto, pero estamos hablando también de escrituras y también un poco lo que coincide con lo histórico y todo eso. O sea, el primer ser humano al que Jesús escogió para que lo viera resucitado es ella. Una mujer. Pero después pero el problema es que las mujeres, su testimonio no era válido. ¿Te acuerdas que alguna vez lo mencionamos? En un juicio, a menos que en serio ya no hubiera de otra, que son las únicas y que son varias juntas, pero se consideraba menos creíble, ¿no? El testimonio de una mujer. Tal vez le pasó como a Juan Diego, que fue y dijo, se me apareció Jesús. Nah, ¿cómo va a ser? Y regresa, que no me creen. No me creen. Y Jesús, diles qué tal cosa. Diles qué tal, exacto. Pero ¿qué iba a decir? Así que después llega a ser como una especie de icono feminista o protofeminista la figura de María Magdalena en la tradición gnóstica, que es de lo que más vamos a hablar hoy. Porque lo que la hace... O sea, si no fuera porque los gnósticos la toman y porque además eso se pone de moda recientemente, este tema, esta tradición gnóstica a partir de bestsellers que la mencionan, la verdad es que pues, nadie se acordaría de ella. O sea, sería una santa. Pero sí más de... Pero yo me acuerdo de niño, por el rollo de Llora como Magdalena, que sí, ahorita sí, lo podemos mencionar, y la canción de Mocedades, ¿te acuerdas? María Magdalena, no sé qué. Bueno, hay una canción. Y que yo me acuerdo que yo de niño obtuve esta información de que era prostituta María Magdalena y se la fui a decir a mi amigo Juan Pablo Barragán. Y te dijo así. No fue el chismazo, fue a su casa a preguntar. Oye, llegaste a decirle, oye, ¿supiste que María Magdalena es prostituta? Vamos. No, te dijo, vamos con ella. ¿Dónde se pone? ¿Dónde se pone? Sí. Oye, y él dice, no, es una de la Biblia. Pero el caso es que fue con su mamá a preguntarle, fue un escándalo ahí. Pero sí era como muy... Ya era de toda la vida. O sea, estamos hablando de... O sea, que sí es un personaje que estaba de moda desde... Sí, pero la moda, lo que fue el escándalo que no es que lo inventó él, pero que rescató Dan Brown en 2003 o 2006, ya no me acuerdo. Creo que 6. Lo del... Creo que fue 2006, el Código Da Vinci. O 3, bueno, algunas. Lo rescata. Buen libro. Porque es la idea de que era su esposa, de que era esposa de Jesús o su amante. Y eso es lo que fue como escandaloso, aunque no lo inventó él. Esta es una tradición que ya tiene, aunque nunca en ese... Bueno, vamos a ver ahorita. Nada más rápido, lo de que lloró como Magdalena, pues ella no es la que lloró. Pues no sabemos. O sea, no hay indicio de eso. Bueno, a lo eso. mejor sí lloró, ¿no? O sea, no, seguramente lloró, pero... se pegó un día. Sí. Ahí, o un día, se pegó y... ya deja de llorar como Magdalena. Yo soy Magdalena. Y así le pegó. Yo soy Magdalena. Bueno. El tema es que, acuérdense que hemos hablado aquí mucho de los gnósticos. Ajá. Los gnósticos son como unos falsos cristianos. Es como unos paganos. De hecho, no son cristianos en absoluto. Son paganos que vienen de una tradición pues muy antigua del paganismo, mística y así. Y que cuando escucharon la historia de Jesús, les gustó. Dijeron, sí, claro, es que Jesús es un maestro iluminado, que es parte de nosotros. Y entonces se obsesionaron con la figura de Jesús y empezaron a escribir nuevos evangelios y todo. Y les encantaba algo que era el hit de los gnósticos, que como recurso literario está bien, pero ya cuando te lo tomas en serio como doctrina, pues no. Es todos los huecos de los evangelios llenarlos con historias. O sea, todo lo que no sabemos de Pedro, ellos vamos a inventarnos, no sé, la infancia de Pedro y qué hacía Pedro en sus ratos libres. Y no sé, qué whisky le gustaba a Pedro. Y así. Qué brandy. Don Pedro, claro. Exacto. ¿Qué vino? Pedro, exacto. Que el Jerez, Pedro. ¿Qué personaje de caricatura? Pedro Picapiedra. Ya. Exacto.
¿Cuál era su basílica favorita? La basílica La de de San San Pedro. Pedro. Pero eso no puede ser. Eso era de él. Ay, Sí, no. pues, por eso Los era Picapiedras sí eran. por eso era su favorito. Los Picapiedras sí es lógico, fíjate, porque Pero eran eran antes que él, claro. O sea, bueno, entonces se toman, por ejemplo, todo lo que sabemos de la infancia de Jesús, que, o sea, es mínimo lo que dice la Biblia, o sea, dice algo sobre su nacimiento. Dice Lucas un acontecimiento a los 12 años que se ocurrió, escapó, se escapó y así. Y no sabemos más de su infancia. Pero los evangelios gnósticos están llenos de relatos de la infancia de Jesús, súper así fantasiosos, ajá, y que hacía milagros y que... Pero nadie cree eso, sí. Pues supongo que los gnósticos de ese tiempo lo creían. Y además, para darles... Estos, o sea, eran súper mentirosos, ¿no? Las cosas. Y para darle credibilidad les ponían falsas, o sea, Firmaban firmas. O falsamente. sea, como el Evangelio según Pedro, el Evangelio según María Magdalena, el Evangelio según Judas. Y en realidad cuando les están volteando completamente la historia de los evangelios y están introduciendo una doctrina totalmente falsa. ¿Cuál era su intención? Hacer una secta. Claro. Ah. Y pues destruir el cristianismo. O sea, a lo mejor no era su intención así consciente, Pero lo destruye. pues sí. De hecho, el último apóstol en morirse, que fue Juan, él llegó a ver todas estas cosas, estos evangelios falsos y todo, y advirtió en sus cartas y en el Apocalipsis y de diferentes maneras que estos gnósticos eran el mismísimo anticristo, así les llaman, ¿no? Cuidado, porque este es el anticristo, estos están diciendo todo al revés. En donde al final es una secta que adora a Lucifer. ¿Te acuerdas que lo vimos vean el episodio de la masonería y lo mencionamos? Son luciferinos, son prometeicos, adoran a Prometeo, y Prometeo es una versión griega de Lucifer, o sea, es lo mismo. Y, por ejemplo, para ellos Caín era el bueno de la historia, no Abel, y Judas era el bueno de los apóstoles, ¿no? O sea, todo lo ven al revés. Y se descubrió en el siglo XIX fragmentos, ¿no? En Egipto se descubrieron fragmentos de un evangelio escrito supuestamente por María Magdalena, que no es cierto, está escrito por los gnósticos que firman Que no es cierto porque no sabía escribir, dice. No, porque ella usaba el color rojo. Pero la verdad es que sí tiene algo de lógica que no sea cierto, porque Claro, por los tiempos y todo, que una mujer haya tenido acceso a poder escribir claro. pergaminos y pergaminos es más complicado, Claro. ¿no? Ujú. Pero además, pues la doctrina que dice todo es contraria en todo. Además, el contenido es imposible que se Así es, sea. y el vocabulario y todo es más bien del siglo II o III. O sea, ya es de por lo menos 120, 130 años después de la muerte de María Magdalena. Si Bueno, no es pero que ella más. tuvo demonios que la poseyeron antes y que le pueden haber enseñado cosas del futuro. Exactamente, entonces, eso sí. ¿Cómo ¿Cómo se va a decir tal cosa en el futuro? ¿Cómo es eso? Nada más, aunque ya lo hemos hablado, de las posesiones demoníacas. O sea, ella hasta empezaría a decir balbuceos incomprensibles y escupir e insultar gente, blasfemar y tal. Y dicen, está enferma, fiebre, cosas de esas. Sí, pero en el episodio de posesiones, acuérdate que vimos rasgos que distinguen una auténtica posesión de una esquizofrenia o algo así. Ajá. No solo es alguien que actúa raro o que dice groserías o está loquito. Sí, ahí sería cualquier estandopero, dirías. Exactamente, "No es manches, raro, dice groserías, tiene una está posesión". loquito, blasfema, exacto. Y sino que, por ejemplo, como dijiste ahorita, pues predicen el futuro o el pasado, te dicen cosas secretas o hablan idiomas que nunca estudiaron. Hay un video por ahí de una posesión donde una mujer italiana empieza a hablar en latín, nunca había estudiado latín y empieza, o más bien no sino comprende el latín, o sea, el exorcista le empieza a hablar en latín y ella contesta en italiano. Sí, que el exorcista le dijo, sal de ese cuerpo inocente. Y dice, sácate tú, hijo de tu puta madre, ¿no? Pero en latín. El demonio insulta al exorcista. Bueno, eso en ese video no. Pero es ese tipo Pero de en ese video cosas. así gritan, nunca. por ¿Cuándo eso. la vas a dejar? Nunca. Pero se lo pregunta en latín y ella contesta en italiano. Pero le entiende. Pero sí es cierto lo que dije. Sí, O sea, sí. Perdón si dije una frase que te escandalizó. Pero es eso. O sea, les contesta
a lo que le están diciendo en latín. Sí. Wow. Sí. Sí, ahí está ese video. Luego pues, ¿Cuál es la palabra? ¿Nunca? ¿Es la palabra? ¿Cuál es la palabra en italiano? Mai. ¿Mai? Tal vez así se llamaba la señora que ayudaba en la casa. Y estaba de Mai, así para que ya viene, saca a este pendejo que no le entiendo nada. Y el güey dijo, está diciendo nunca. Exacto. Es verdad Mai. que está poseída. Pero entonces, o sea, ok. Pero lo que me llamó la atención ahorita, que no lo sabía yo, es que la Biblia sí dice que existen las posesiones. Bueno, sí lo sabía, pero no de María Magdalena. Sí dice, ahí da varios casos reales, o sea, de que Jesús se iba encontrando, o los apóstoles después de Jesús también exorcizaban, y hay cientos de testimonios en la historia, o el caso de Salem, ¿te acuerdas las brujas de Salem? Que también había posesiones. Y pues ya cada quien dará la explicación que quiera. Los científicos dirán que es esquizofrenia, lo que sea, pero tampoco cuadra, ¿no? Te digo que las propias iglesias tienen reglas para distinguir una posesión. O sea, si no, tampoco es que a cualquiera le digan poseído. O sea, si no hay esos requisitos, te van a mandar al psiquiatra. De hecho, siempre mandan primero al psiquiatra. Es hasta que el psiquiatra ya descarta un caso que lo toma la iglesia. Pero todo eso está, hay todo un episodio de eso, los invito. Pero hay a verlo. un psiquiatra que no cree en Dios y todo, ¿qué? ¿A ella empieza a creer? Empieza a creer siempre. Sí, Sí, ya dice, no, pues esto es otra cosa. Sí. Antes de que nos tachen de mochos, yo no creo, no sé en qué creer, pero el doctor es el que es muy creyente. A mí sí, táchenme de mucho, pues que a mí me da igual. Pues, más divertido. Bueno, entonces... Y si te enojas, más. Presumiblemente María Magdalena estaba blasfemando, diciendo, no sabían qué hacer con ella. Jesús... Tal, así bien acá atrevido. Sí. Y si te enojas, más. Ódiame más como Exacto. americanista. Y entonces, si Jesús que, o sea, daba paseos, iba peregrinando. Así iba por el parque y de repente un endemoniado. Pero sí, o sea, ¿qué hacía Jesús? Pues predicar, ¿no? Sí, va predicar, por los iba, pueblos. entonces daba, exacto, como meetings, así, entonces se juntaba la banda y de repente salía un endemoniado y así ven, pasa al frente y entonces... De los que están interrumpe los shows. Exacto. Sí, Esos yo conozco varios también. exacto, o sea, sí, ven, acércate. Y entonces hay relatos que dicen que, por ejemplo, los demonios empezaban a dirigirse a él. Yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Y así decía, silencio. Bueno. No es el caso, Doc. Pero pues es una escena de comedia que la gente dice, no manches, tú eres el hijo de... El demoniado dice, es el Hijo de Dios. Y entonces todos dicen, no, o sea, si esa persona está poseída y no sabe ni quién es ese güey y dice que es hijo de Dios, debe ser cierto. Y entonces termina el meeting y Jesús... Gracias. Gracias, carnal. Si eres buen actor. Pero no es el caso. Sí, no sé. no. Bueno, y entonces ahora sí, y la curó y entonces desde ahí ya se convirtió en seguidora de Jesús. Pero entonces ya no ejercería la prostitución. No, pues no. O sea, a partir de que conoció a Jesús ya. Eso suponiendo que haya sido prostituta, no se sabe. A lo mejor era una mujer rica, una heredera, una viuda, lo que sea, y pues a lo mejor más bien hacía hechicería antes o lo que sea. Pero sí, o sea, la gente que está endemoniada suele tener conexiones con la hechicería, drogas, o sexo libertino y desordenado. Desenfrenado. Eso. Ok. Pasemos a la parte que es más interesante para la mayoría o sea, lo que hace que hoy en día se hable mucho de ella es precisamente este morbo de que si andaba con Jesús o no, o cuál es la tradición gnóstica. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro la menciona, pero nada más, o sea, dice, por ejemplo, a la mañana del domingo, María, la de Magdala... Que es falso, estamos estableciendo que... no lo escribió los Pedro. gnósticos. Estos son de 150, 200 años después. María la de Magdala, discípula del Señor, atemorizada a causa de los judíos, pues estaban rabiosos de ira. No había hecho en el sepulcro del Señor lo que solían hacer las mujeres por sus muertos queridos. Eso sí dice la Biblia, o sea, no terminaron porque llegó el Shabbat y no sé qué, y era peligroso estar ahí, o sea, como que tú y... Acuérdate, Pedro le dio miedo
decir que conocía a Jesús porque era peligroso. Entonces ninguno de los discípulos se atrevió a ir ahí al patíbulo, al Calvario, y solo algunas mujeres. Entonces, pero durante los embalsaman o les ponen perfumes, cosas así, y dice que no lo terminaron de hacer bien, y entonces tomó a sus amigas consigo y vino al sepulcro en que había sido depositado. Eso ya fue, no podían hacerlo en sábado porque era Shabbat, y el domingo ya fueron. Por ahí se menciona también en otro evangelio falso, el evangelio de Tomás, y en el evangelio de Felipe. Tampoco se menciona mucho. Y luego en el evangelio de María Magdalena, que es el que solo se conservan unos fragmentos, es una lectura de 10, 15 minutos, todos esos fragmentos. Ahí el tema es que básicamente que hay como que Jesús se le aparece de manera especial a ella y le da revelaciones que a los demás no, entonces los demás se ponen celosos. Y entonces ella llega y les dice, Jesús se me apareció, y Andrés y Pedro, que eran hermanos, 2 de los apóstoles y eran hermanos, como que no le creen, dicen, a ver, ¿cómo Jesús va a preferir una mujer? Y por eso te digo que tiene su toque ahí feminista, ¿no? ¿Cómo Jesús va a preferir una mujer y no a nosotros? Y yo creo que además la doctrina que estás diciendo está medio chafa, no te creo. Y entonces Mateo, otro de los apóstoles, la defiende y dice, oye, pues si Jesús la escogió, y entonces sí debe ser ella, y no sé qué, ¿tú qué? Y básicamente de eso trata, y dice algunas revelaciones de cómo llegar al cielo y de cómo vencer a los 7 demonios, y entonces va diciendo el nombre de cada uno de los demonios, pero es una doctrina totalmente gnóstica, totalmente como de magia y así, o sea, ¿no? Y pues sí, el que la pongan a ella a decir esta doctrina, y luego que los apóstoles dudan, pero Mateo la defiende, entonces al final gana ella. Eso pues se tiene la finalidad de darle credibilidad y de decir, mira, hasta los propios apóstoles ya se cuadraron. Primero les sonó rara esta doctrina, pero después se cuadraron porque viene del mismo Jesús. Entonces, pero sí o sea, todos estos evangelios los rechazó la iglesia porque son contrarios. Pura mamada. Pues básicamente. O sea, la manera de llegar al cielo gnóstica es a través de un conocimiento secreto. Entonces, en esta descripción de cómo vencer a los demonios, claro, solo tenemos fragmentos, entonces no sabemos todo. Básicamente tú le vas ganando a cada uno a través de un conocimiento secreto con el cual lo vences hasta que llegas a la luz. Esta es la esencia del gnosticismo, ¿no? Primero tienes que ser un iniciado, tener una iniciación en el camino, que es un rito o algo así, en donde aceptas guardar el secreto y todo esto, y luego vas creciendo por grados en conocimiento y vas llegando cada vez más lejos. ¿Y cuál es el máximo grado en el gnosticismo? Pues cuando ya te dicen, mira, la neta es que el bueno es Lucifer, a quien adoramos aquí es a Lucifer, pero ya estás preparado. ¿Por qué no te lo pueden decir desde el grado 1? Pues porque sales corriendo. Ajá. Entonces primero te van cambiando la mentalidad, te van lavando y luego el te coco, revelan. Y al final ya te revelan que el verdadero héroe, el verdadero digno de adoración es Lucifer. Pero imagino o que Prometeo. Te hacen ver que todo este tiempo has estado en ese camino. Claro. Muy de acuerdo. Claro. Has estado muy de acuerdo. No, para ese momento ya estás de acuerdo, ya te suena lógico. Entonces, por eso Juan decía que estos eran el mismísimo anticristo. En los evangelios, en alguno de estos que mencioné, el de Felipe, si no me equivoco, dice, ahorita te digo bien en cuál, que pues, sí, por ahí se menciona muy sutilmente que era como compañera de Jesús. Nunca dice amante, nunca dice esposa, nunca dice nada, pero así compañera. Entonces a alguien se le ocurrió como, es que sí, eso era por su esposa. O quién sabe qué tenían ahí que ver. Y de ahí sale una leyenda de que además tuvieron hijos, ¿no? Que había una descendencia, un linaje de Jesús. Y esto viene de la tradición gnóstica francesa.
de principios de la Edad Media. O sea, había ¿te acuerdas de la reina Fredegunda? Ajá. De Neustria, ¿no? Estas eran linajes merovingios. Los merovingios dominaron en la mayor parte de lo que hoy es Francia por unos 300 años, más o menos, del 400 no sé qué al 790. Y entonces llega Carlomagno, Pipino el Breve y Carlomagno, y cambian la dinastía. Ya votan a los merovingios y ahora se llaman carolingios. Pero los merovingios, hay cierta tradición que dice que el linaje merovingio eran los descendientes de María Magdalena y de Jesús directamente. Y en Francia hay una ciudad que se llama Aix-en-Provence, que dicen que ahí tienen las reliquias de María Magdalena, y de hecho hay un cráneo que dicen que es de ella, y está súper creepy, así lo tienen adentro como de una estatua dorada y que tiene un hueco en la cara, entonces le meten así el cráneo y eso se ve súper creepy. Ajá. Y luego le ponen una tapa. Ajá. Y lo sacan así en procesiones y dicen que ese es el cráneo de María Magdalena. Eso tal vez lo podemos ilustrar, don Eric, ¿no? Uh-huh. Y que porque huyendo de las persecuciones y no sé qué, se embarcaron por el Mediterráneo y llegaron a las Galias, o sea, a Francia, y que junto con... ¿Qué vibra? Pues es que me están marcando. Junto con Maximino, otro de los discípulos, y ahorita te digo quién más. Vamos a un corte y regresamos en medio instante, porque esto se va a poner cada vez mejor. Y Lázaro. Ándale. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y ya lo oyeron, el showcase, elenco sorpresa cada semana. Han estado todos los exponentes máximos del stand-up y los que nos faltan. Estamos haciendo toda una, pues, la verdad, una buena banda que va y ahí están en el camerino los comediantes y se pone bien chido. Y hacia afuera nos fascina que haya gente que tal vez no hubiera ido a ver a alguno de ellos y ahora tiene la oportunidad de encontrárselos. CirculoComedy.com, todos los martes en CDMX. Gracias a la banda que confió en el proyecto y lo ha hecho triunfar. Pues perdóname que te he interrumpido. ¿Qué pasó después? Y métanse al Patreon del Doc para acceso directo a su mente, conferencias. La verdad está bien padre, sí, hemos hecho cosas muy buenas. Muy culto el Doc. Sí. Son 4 conferencias al mes por 100 pesos, ¿no? O sea, imagínate. ¿Qué conferencia cuesta 25 pesos? Ok, seguimos. Ok, patreon.com. Así, ya regañé, ya sigo con el tema, ¿no? En el Patreon además sí es amigable. Eso es una cosa que pocos saben. Ahí sí es amigable. No, oímos música juntos, leemos literatura, está padre. Ahora, si quieren algo más divertido, pero también del Doc, está el contenido exclusivo de aquí. Aquí en la página de YouTube le ponen unirse, join, 29 pesos y son Despreciers VIP. Y pueden ver el contenido. Ya estamos haciendo hasta unboxings. La de risas. Ahora sí, doctor, ¿qué siguió pasando? Bueno, se supone que junto con Lázaro, su hermano y Maximino se fueron a Francia, que ahí predicaron en la Provenza y ahí quedaron sus restos en esta ciudad de Aix-en-Provence se llama, en un lugar que se llama el Oratorio de San Maximino, porque se supone que lo construyó el propio Maximino. Bueno, y entonces de ahí esta tradición gnóstica, totalmente fantasiosa, dice que ella y Jesús tuvieron descendencia y que estos se quedaron en Francia, los hijos y de los hijos de los hijos, y que 300 o 400 años después llegarían a reinar, como una vez que cae el Imperio Romano, como la dinastía merovingia, que dura hasta Carlomagno, y que después se fundaría algo que es el Priorato de Sion, con la finalidad, se supone que esto se funda en el año 1099, con la finalidad
de esconder y guardar el secreto de quién es el descendiente merovingio legítimo para que después llegue a reinar. Ahora, esto está comprobadísimo que es un fraude que se inventó en 1956. Lo inventó un tipo, un francés, que se llama Plantard, si no me equivoco, que él pretendía ser el tal merovingio y ser coronado como rey de Francia. Entonces fue y registró esta asociación, el Priorato de Sion, en 1956, y escondió en varios lugares, así como falsificó como manuscritos antiguos y así los escondió en lugares como medievales y luego fingió que los descubrió. O sea, imagínate el nivel así de como hay gente así que se le mete una idea y la hace, ¿no? O sea, porque la idea se le puede ocurrir a cualquiera, pero hay gente que va y la hace de verdad. O sea, ponerte a falsificar documentos y además creer que no te van a cachar. O sea, sí hay que estar mal, ¿no? Pues obviamente lo cacharon y pues esto fue una burla totalmente. Que el Priorato de Sion y no sé qué. De todas formas, a partir de que se volvió a poner de moda, no sé, Discovery Channel o alguno de estos canales, o History Channel o no sé cuál, mandó a hacer una serie de estudios genéticos de los restos de reyes merovingios para ver si es cierto que podían venir del Medio Oriente. ¿Y qué crees? Que sí. Que no. No, nada que ver. Son más vikingos, o sea, son europeos, ¿no? 100%. ¿Y nada cómo haces que ese ver. tipo de estudio en esos tiempos? O sea, ¿qué tiempos son? O sea, es Discovery Channel y todo eso es como muy acá. Sí, o sea, esto es de los 2000. ¿Y cómo haces estudios de genética en cuerpos tan por antiguos? pedazos de algún resto. Se ha de- hecho también de Cristóbal Colón, o así en los huesos queda por ahí algo de ADN. Ya a veces no, pero por ejemplo en el caso de Cristóbal Colón usaron una técnica especial y tuvieron que moler algunos de sus huesos y tuvieron que conseguir un permiso especial y no sé qué Para descubrir para qué sacar cosa. el ADN. Pues para ver que si era judío, que si era no sé qué. Y pues no, parece que la historia de que era genovés es la real. Y no era judío ni nada de eso. Bueno, entonces no hay ninguna conexión genética entre los merovingios y los judíos. Ok. No, Entonces por ahí no va. no, es pura payasada. Pero bueno, para novela pues está padre, ¿no? Dan Brown, entonces él fantasea de que sigue existiendo esta sociedad secreta y que Da Vinci llegó a ser el prior de la orden, ¿no? Entonces que pobre. deja claves. ¿El peor? El prior. Ay, qué El susto. prior de la orden. Este es el peor, Da Vinci. Váyase. Chale. Arrivederci, va Vinci. Arrivederci, Da Vinci. Y entonces que en sus cuadros y eso hay claves. O sea, está padre la idea y es fantasiosa. Obviamente, pues, bueno, a los católicos les escandaliza que, pues, que eso de que Jesús tuvo hijos y no sé qué, ¿no? No, o sea, no hay pero la más remota evidencia. ¿Y tú qué opinarías si Jesús hubiera tenido hijos? Pues me haría desconfiar de los evangelios porque no mencionan algo así. O sea, no es que en sí sea malo tener hijos, pero pues sí me haría desconfiar que, pues, ¿por qué no lo mencionan? O sea, como que sí dice que no tenía, que era soltero, ¿no? Sí, ¿por qué lo ocultarían? Pues exacto, o sea... Bueno, siempre, ya sabes, las teorías de la conspiración del lado gnóstico, pues es que quieren hacer creer que el sexo es malo y entonces... Pero pues es jaladísimo, o sea, porque pues... Si quisiera, o sea, los apóstoles estaban casados, por ejemplo, y lo dice la Biblia. Entonces, según los gnósticos, los católicos modificaron toda la Biblia para que diga lo que ellos quieren. Yo lo que siempre digo es, pues qué mal lo hicieron, porque dice un montón de cosas contra la doctrina papista, ¿no? Entonces, ya si iban a modificar la Biblia, pues ya lo hubieran hecho bien, porque dejaron ahí muchas cosas en su contra. O si querían promover así que la gente no se case y no tenga hijos, pues ahí dice que los apóstoles estaban casados, ¿no? Curó a la suegra de Pedro. En 1 Corintios 9 repite que los Tal vez apóstoles ese fue estaban el casados. problema. Tal vez la curación de la suegra de Pedro era tan relevante para los méritos de Jesús
que si le quitas ese vínculo con Pedro, entonces nada más es una señora X. Si borras que Pedro era casado, ahora ¿a quién curó Jesús? A una doña. No, bueno, pero podría, pues sí, a una doña. Tienes que quitar ese pasaje. Entonces le estás quitando un milagro a Jesús. Entonces, para efectos mercadológicos de esa época. Pero no, porque podrías poner curó a una doña. O sea, sí le modificaban de escribir cosas nuevas y todo. No, obviamente no, claro que no. O sea, podía ocurrir un error de copista como el que vimos de Marta o algo así, pues de miles de copias, pues se podía ir un error, eso sí. Y a lo mejor en las copias basadas en ese error, pues se quedaba el error o se iba aumentando. Eso sí puede pasar. Y hoy en día ya se tienen muy detectados. Eso pasó muchas veces en el Nuevo Testamento, pero nunca fue un cambio importante. O sea, algo que de veras, hoy se sabe, por ejemplo, hay manuscritos de Juan que contienen el pasaje de la adúltera y manuscritos que no. O el final del Evangelio de Marcos viene un poco diferente en unos manuscritos que en otros. Pero en ningún caso es algo que cambie sustancialmente la doctrina, son detallitos. O sea, que si eran dos hermanas o era una, pues no cambia la doctrina. Y se puede explicar por una letra que cambió. Pero y hasta donde sé, por ejemplo, el nombre Marta, pues no era, quizá ni siquiera existía. O sea, no sé. Hoy se nos hace súper común porque viene de ahí. ¿Te imaginas que tu nombre ni siquiera existía y por un error de un copista ya te llamas Marta, ¿no? Y de repente eres la mamá de Superman. O la mamá de Batman. Pero les mandamos saludos a las Martas. No existen. Una mala noticia, Marta. Sí, no existen. Su Pero nombre es un error. Pero así, digamos, una conspiración para cambiar la Biblia, para que diga lo que un grupo quiere, no es ni siquiera posible. O sea, eso no pasó y no es posible. Una cosa son errorcillos y otra cosa es una conspiración. Pero los gnósticos sí dicen que fue una conspiración, que los verdaderos evangelios son los de ellos, ¿no? Y que esa es la verdadera historia. Ok, ¿qué otra tradición hay con María Magdalena? Que los huevos de Pascua son porque ella llegó a Roma en algún momento y le predicó al emperador Tiberio y que estaba sosteniendo un huevo de gallina y que le dijo: Cristo ha resucitado. Que el emperador se rió y le dijo que eso era tan probable como que el huevo se volviera rojo, y que mientras decía eso vio y el huevo ya era rojo. Ese sí suena totalmente fantasioso. O sea, no hay, además, ¿por qué llegaría a predicar con un huevo, no? Eso es lo más fantasioso. Vengo a decirle, sí, suena como señor emperador, que suena como de justo charlatancillo de feria. Ándale, que tiene sus pócimas y sus... Y casualmente el emperador se fija y le dice: ay, sí, como que si se fuera a convertir en rojo. Y ya es rojo, ¿no? Ajá. Nada por acá, nada por allá, y ya es rojo. Sí, obvio, ¿quién va a predicar pues con un huevo de gallina en la mano? Entonces, pero se supone que de ahí vienen los huevos de Pascua. ¿Qué más? O sea, sí es una tradición pagana los huevos de Pascua. Pues no sé si pagana, pero pues fantasioso. O sea, no tiene ningún que tampoco, pues no, para nada. Y esto parece que es una tradición más bien como oriental, y en Occidente no estoy seguro cuál es la explicación. Pascua es la resurrección. Entonces, como que ahí fue que ya todo, ya como que Cristo ganó. Eventualmente el cristianismo fue cabrón y todo, y sus detractores cada vez menos. Entonces tal vez por eso son los huevos, los esconden, porque es de, a ver, no que muchos huevos, a ver, matando a Jesús y todo, ya resucitó y somos muchos, no que muchos huevos, ¿dónde están sus huevitos? Entonces ahí nació esconder los huevos. No sé si haya más tradiciones del huevo de Pascua, pero esta es una de ellas, que te digo, totalmente fantasiosa. Y ¿qué más? Pues eso, pues entonces María Magdalena sería vista en la tradición gnóstica como... A los gnósticos les encantan las figuras femeninas. O sea, es lo mismo, por ejemplo, muchos cuentos sobre la Virgen María también vienen de la tradición gnóstica, nada más que desgraciadamente se terminaron, eso sí, incorporando a la tradición costumbres católica. Sí, eran como las dos tradiciones enemigas, ¿no? La católica y la gnóstica. Pero, por ejemplo, lo de que María no se murió, sino que ascendió viva al cielo, eso es gnóstico. Eso
no hay ni rastro, ni en los evangelios, ni en ninguno de los escritores que conocieron a los apóstoles, ni nada. Eso viene de evangelios gnósticos, sobre todo uno que se llama Protoevangelio de Santiago, que también relata mucho la infancia de María. O sea, todo lo relata sobre la infancia de María, sobre la Inmaculada Concepción, la Asunción, y no sé qué otros vienen, y que se aparece por todos lados, y que eso no tiene mucho que ver con la tradición católica o con la tradición ortodoxa. O sea, católico y ortodoxo serían como sinónimos, sino la gnóstica, pero se terminaron incorporando, y a lo largo de la Edad Media además fueron aumentando. Pero si tú lees el Nuevo Testamento, no dice ni pizca de veneración a María, de que se aparece, que no murió, que fue concebida sin pecado. Esos ya son ideas gnósticas. En el caso de María Magdalena no se metió, no logró infiltrarse como en el caso de la Virgen María, pero lo intentaron. Y estas figuras femeninas son muy importantes porque en la tradición gnóstica todo es alegoría, todo simboliza algo. Entonces muchas cualidades son femeninas. O sea, por ejemplo, la sabiduría es femenina, la gnosis, la ciencia. De hecho, todas las cualidades así importantes son femeninas. Entonces los personajes femeninos como alegoría son muy importantes en el paganismo en general, ¿no? O sea, por eso porque además están conectados con la luna. O sea, todo también tiene que ver últimamente con los astros y eso, ¿no? Entonces las deidades masculinas están conectadas con el sol, las deidades femeninas con la luna, y las deidades menores con las estrellas, que serían, pues, en esta tradición cristiano-pagana, pues Jesús es el sol, la Virgen María es la luna, y los santos son las estrellas. Pero sí, pues nada que ver. ¿Qué más digo? Tú pregúntame. Nada, pues ya acabamos. Ya ¿Okay? está. Ya algo. No podemos acabar en una hora. Eso Por es pecado mortal. Espérame, no te Voy a vayas. tener que hacer penitencia como María. Otra tradición dice que vivió en una cueva 30 años haciendo penitencia por su vida pecaminosa. 30 años, Pasa. ahí no. Ni que fuera para tanto. Es que he tenido comezón en la espalda todo este tiempo. Y me acordé que tengo este cosito que me regalaron. A ver. Sí, de plano. No podía. Ay, Dios mío. Es la primera vez que lo uso en mi vida. Hijo, sí, ¿eh? No, pues para los inventos. Qué deli. ¿Por qué es la comezón, Doc? Pues el origen histórico de la comezón Ajá. viene de... Bueno, ya me voy a ir directo a la pregunta que sí quiero hacer. ¿Por qué es la comezón en los huevos? He tenido un par de días. Y antes de consultar al doctor en medicina, dije, voy a consultar al doctor. Tiña. Oye, en serio, o sea, ¿qué provoca la comezón en la piel? Pues pueden ser hongos. No, o sea, normal, ahorita que me rasqué en la espalda. No sé. Es una cosa nerviosa, ¿no? Sí. Realmente algo del sistema nervioso. Uh-huh. Realmente no es una como irritación o algo así que estimula los nervios. Uh-huh. Pero... Pues sí, ya cuando es algo así fuerte y constante, pues normalmente un hongo. No, ya era chinga, que era broma, que no me estoy preguntando por comezón normal. A ver. ¿Y por qué había un antifúngico aquí? Dices, y un lomecán en el otro lado de la cama. Chale. Amigos, bueno, pues ahí en sociedad, bueno, no sociedad, pero en la misma industria que María Magdalena, pero muy modernizado, pueden encontrar el OnlyFans. OnlyFans.com/GonCuriel. Es 100% real, no fake. La pura deliciosura. Y después vas a pasar 30 años en una cueva haciendo penitencia. No, es que ya actualmente es diferente eso. O sea, es un mes sin Facebook. Esa es la penitencia. Ajá, es un mes sin Facebook. Entonces, y ya fue. Entonces yo ya me siento libre de pecado. Y si no, tira la primera piedra. La primera gomiseada, ¿no? La primera recomendación en redes. Entonces, onlyfans.com/GonCuriel. Solo $9.99 al mes. 200 pesos, la pura deliciosura. Y además, ahí chateamos, igual que con el doc. Bueno, chateamos y se pone bien divertido. Y el doc, Ricardo Stern, en Patreon. Patreon.com/Ricardo Stern. Ahí está su contenido exclusivo. Ya hablamos de eso. Fenomenal.
También necesitamos que por favor se metan al grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast, y que ahí nos ayuden también a hacer comunidad, que lo hacen todos los días, los amamos mucho, Despreciers. Y ya vamos a empezar a nutrir mucho más nuestro Instagram, que es @El Desprecio de la Historia. El doctor es @doctor.stern, yo soy @goncuriel. Soy Don Eric, @soy Don Eric para nuestro productor Don Eric, que también obviamente es bien chido seguirlo porque pues, él tiene detrás de las cámaras de lo que hacemos y todo, entonces, y además tipazo. Y próximamente el relanzamiento de Frutos Fritos. Mi querida Sofía vive en San Diego, ya se nos imposibilitó seguir, pero lo vamos a revivir Cacho Cantú y yo, muy emocionados con eso, y el showcase. Ya se los dije, circulocomedy.com para ver el martes en la CDMX el mejor show semanal. Es el show semanal de stand-up más exitoso de México, ya lo puedo decir. Y no es mérito mío, es mérito de la gran comunidad de comediantes y la gran comunidad de espectadores. Así que ahí los espero. circulocomedy.com es todo lo que tenía que anunciar. Perfecto, pues yo más? Mi Patreon, Dr.Stern en Instagram. ¿Vas a repetir todo? No. Ok, nada más en conclusión de estos dos caminos que siempre digo, el camino gnóstico, el camino ortodoxo. Hay muchas diferencias, de hecho son opuestos en todo, nada más medio se disfrazan en algunas cosas de parecido, pero son opuestos. Pero la principal diferencia es que el camino gnóstico te salvas por convertirte tú, por medio de tu conocimiento, tu mente, tu esfuerzo, te conviertes como en una divinidad. Y así llegas a la luz y a la salvación y a trascender, vamos a decir. Y en el camino cristiano es lo contrario. O sea, por ser humilde, o sea, por reconocer que tú no puedes salvarte, que tú no puedes llegar a ser una divinidad. O sea, desde el árbol de la vida y el árbol de la ciencia ya viene esa división. Desde las palabras de la serpiente, él dijo, no le hagan caso. Él sabe que el día que coman de la ciencia, de la gnosis, de este conocimiento secreto, van a ser como dioses. Entonces el día que adoren a Lucifer, que es la propia serpiente, van a ser como dioses. Y el otro árbol consiste en rechazar así como el diablo le dijo a Jesús cuando lo tentó después de su ayuno, y le dijo, yo te daré todos los reinos de la tierra si postrándote me adoras. Entonces Jesús le contesta, no, porque está escrito, solo al Señor tu Dios servirás, solo a Él adorarás. Y entonces dice que se fue Satanás, ¿no? Y lo dejó. Pero le ofreció todos los reinos y todos los placeres y todo, solamente adórame. Ese es el camino gnóstico, adorar a Satanás buscando obtener algo material, digamos. Algo en este plano. Exacto. Y la otra opción es rechazar eso, adorar solo a Dios, incluso si terminas en una cruz, si terminas como mártir o lo que sea, pero rechazar este plano y apostarle a algo mucho mayor. Y hay una predicción en la Biblia de cómo iba a ir cambiando la iglesia, acercándose a esto, y es de San Pablo. Bueno, hay varias, de hecho, pero una que les voy a leer es de San Pablo. Dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos. La comezón que preguntabas, tendrían comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Esa es la diferencia. Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, pues esto es lo que pasó, que se volvieron a mitos, perdieron la sobriedad, y por eso inventaron todas estas fantasías así súper exageradas y demás. Bueno, ahora sí vamos. Súper interesante, Doc. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, todos los domingos, 5 de la tarde, en todas las plataformas de podcast y en Goncuriel en YouTube. El canal se llama Goncuriel. Suscríbanse, recomiéndenos, vivimos de esto. La verdad sí necesitamos que más gente se nos una. Bueno, vivimos de esto en realidad. Vivimos de otras cosas para poder hacer esto. Entonces ojalá esto sea de lo que un día podamos decir, vivimos de esto. Porque creo que no es para menos. El Doc es una verdadera joya.
Y es para mí un placer poder tenerlo sentado a mi lado, así que recomiéndenlo para que más gente pueda gozar de su contenido y sean sobrios. Gracias. El desprecio de la historia.